Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días en esta mañana de miércoles, acá en el Ecuador de la semana, en una mañana bastante rosarina, aparte de la columna habitual de Alberto Cortés, le hemos pedido unas palabras a un compañero, a un amigo, periodista, escritor, actual legislador provincial Carlos Delfrade, sobre su visión de lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario concretamente, y la verdad que pone sobre la mesa algunas cuestiones que los que somos grandes nos hace rememorar otras épocas, ¿no? Cuando te implantan demonios y para erradicar los demonios que te implantan, te meten Te meten. lo que en definitiva querían hacer. Bueno, pero ya lo vamos a ir evaluando con el transcurrir del programa. Muy bien, mientras preparamos la columna de Delfrade, vamos a contar un poco cómo va a ser, cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Bueno, la columna de Carlos Delfrade se llama Terrorismo narco para lograr una democracia controlada. Alerta por la poca demanda hotelera para el fin de largo de Semana Santa en Mar del Plata. Paro de colectivos, hoy miércoles y jueves. Y la columna de Alberto Cortés se llama La estrategia de Milei. La columna de Pablo Aceto, ¿hay fuga de empresas del país? Muy bien, y después como despedida el tema musical. Pablo, ¿tenemos la columna de Delfrade? El gobierno nacional volverá a desembarcar en Rosario en esta semana de marzo de 2024, tal como lo había hecho en 11 oportunidades anteriores desde el año 2014 en adelante, con presencia de fuerzas de seguridad federales como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeronáutica, más el pedido especial para que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, utilizando el artículo 127 y esgrimiendo Patricia Bullrich como argumento que lo que está pasando en Rosario es terrorismo, empiecen a sumarse a esto, con lo cual pone en práctica la vieja teoría de la seguridad continental que alguna vez esgrimiera Estados Unidos a partir de los años 80, para desplazar aquella doctrina de la seguridad nacional que iniciaran los terrorismos de estados y los genocidios en América del Sur. La propia Patricia Bullrich, cuando se produjo el copamiento del canal de televisión de Ecuador, dijo que esto era continental y que Rosario estaba en el mismo camino de Ecuador. Esto se ha generado a partir de lo que significó una balacera el sábado de hace 2 semanas atrás contra integrantes del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe que volvían de la cárcel de Piñero, que está en el departamento Rosario, alejado del centro, y en donde existen pabellones de alta seguridad, de prisioneros de alto perfil, como le llama el gobierno provincial, a los cuales se le aplican condiciones rigurosas de comportamiento, cosa que ha generado la presentación de 35 habeas corpus. Como respuesta a esa balacera, el gobierno de Puyaro publicó una serie de fotografías de algunos de estos presos de alto perfil al mejor estilo Bukele, imitando las poses que produce el gobierno de Bukele, y eso aportó poco, nada y casi fue contradictorio a la idea de seguridad, porque después empezaron los asesinatos de 2 taxistas, del colectivero y de un trabajador muy joven de una playa de estación de servicio de la ciudad de Rosario, que para esta semana, cuando van a desembarcar las fuerzas federales, se encuentra en un estado
virtual de paralización y casi al borde del estado de sitio, lo cual es una movida que mucha gente en Rosario está reclamando, la mano dura, incluso la presencia de las Fuerzas Armadas, como si eso fuera una solución. Pero lo cierto es que de esta forma lo que se garantiza por sobre todas las cosas el gobierno nacional y todos aquellos que pretenden en América Latina una democracia de baja intensidad es un fenomenal control social sobre la pibada más empobrecida de los barrios que terminan siendo consumidores consumidos o sicarios que después van a ser asesinados por los nichos de corrupción de la policía que generan estas 47 bandas narcopoliciales que para nosotros existen en el departamento de Rosario, tal como lo denunciamos en la legislatura de la provincia de Santa Fe en diciembre del año pasado. Lo que viene entonces es un panorama inédito, casi un experimento sociopolítico, en donde se va a empezar a sitiar la democracia a 40 años de su construcción, repitiendo esquemas que ya han fracasado tanto en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, en distintos lugares, en donde los ejércitos, llamados como supuestos salvadores, terminaron corrompiéndose y muchas veces se convirtieron en los únicos verdaderos carteles nacionales de narcotráfico. Hay que tener en cuenta, insisto, que en Rosario estamos en presencia de bandas narcopoliciales barriales, a los cuales evidentemente la llegada del ejército es de una desmesura, de una sobredimensión, que solamente se explica porque se buscan objetivos políticos. Las distintas anotaciones que han dejado después de los atentados y los homicidios implican cargar sobre el gobierno de Puyaro por las condiciones de detención de estos presos de alto perfil, pero también lo que se señala allí es que se van a seguir matando inocentes, con lo cual esta es una práctica política de desestabilización a los gobiernos provinciales y municipales que, insisto, va a ser usado políticamente del gobierno nacional para llevar adelante esta práctica que Estados Unidos impone a sus colonias desde los años 90 en adelante. Esa cara dolorosa de esa parte de la moneda de la realidad rosarina tiene el anverso, y el anverso es que en forma simultánea se anuncian inversiones privadas en los puertos del sur de la provincia de Santa Fe, y como si fuera poco, la aduana nacional acaba de ratificar un convenio con el Comando Sur del Ejército Norteamericano, el que apañó, impulsó y adoctrinó los golpes militares en los años 70 para llevar adelante el proyecto de la hidrovía de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. A mi entender, dos caras de la misma moneda. El Ejército y las Fuerzas de Seguridad Federales, más que ir en contra de las bandas narcopoliciales, generarán control social sobre los barrios para que así las riquezas de estas tierras que se van fundamentalmente por los puertos del Paraná queden en manos de los Estados Unidos. Muy bien, esto de Frade es bastante más joven. Tengo una opinión que es muy mía y es una interpretación que lo hago a mi nombre. Yo esto, lo que habla del Frade, yo esto lo vi antes. Lo llamaban la subversión. Poco se puede entender. La subversión, si bien se entendía durante la época del exilio de Perón, donde había una fuerza política que estaba proscripta, y eso en su momento generó en la población un acercamiento a esos sectores, que incluso algunos ni siquiera eran peronistas, pero la proscripción de un sector de la política argentina hizo que lo que se conocía como las guerrillas tuvieran una justificación popular. Lo que no existió justificación es cuando esas guerrillas se fueron a la clandestinidad en la época de Perón, con un gobierno democrático, y justamente en la presidencia a quien se suponía que estas guerrillas querían. No todos, pero algunos siempre sostuvimos que esas guerrillas en realidad eran la otra cara de la moneda de lo que después fue golpe de Estado. Que esa
ese sector político lanzado a la clandestinidad tenía un solo objetivo: esmerilar la democracia, que lo hicieron, y provocar el golpe de Estado, el cual vamos a conmemorar dentro de muy poco, el 24 de marzo del 76. De hecho, derrocan un gobierno que tenía 9 meses de vida porque ya se iba a elecciones. Sí. Ahora, bueno, esto lo vimos, no lo digo yo, lo dice De Frade, también lo dice Robert Kennedy con respecto a ISI, que Estados Unidos armó y preparó el ISI que es una banda terrorista, para generar conflictos en Medio Oriente y ellos después ir y poner orden. Hay un libro que es del 11M, que salió hace poco de España, que fue por los atentados de Atocha hace 20 años atrás, donde el escritor, no me acuerdo, Lorenzo Ramírez o Rodríguez, Lorenzo Ramírez, donde también plantea lo mismo, que no había ningún grupo, esto dicho a grandes trazos, no había ningún grupo preparado como para hacer un atentado de esa característica como la que se dio en la estación de Atocha. Que eso fue preparado para generar un clima político para derivar hacia otro lado. Y un poco lo que nos dice, y hablo del Frade con Lorenzo Ramírez, no tiene nada que ver ideológicamente. Ahora, vos fíjate que por dos casos distintos, pero de una naturaleza común, los dos se están planteando lo mismo. ¿Por qué razón? Y especialmente lo de Rosario, donde claramente lo dice Del Frade, son pandillas barriales. ¿Por qué razón tienen tanta fuerza y tanta influencia? ¿De dónde surge el poder económico de vendedores de Paco? Que manejan dinero, que ahora el negocio da para tanto, que venden el Paco en dólares. Claramente, y esto es mi interpretación, me hago cargo de mi interpretación, así debe ser, que es todo un movimiento incentivado, promovido, para, en definitiva, caer al control social, de la misma forma que la guerrilla lanzada a la clandestinidad contra un gobierno democrático provocó el golpe del 76, lo mismo está sucediendo en Rosario, desestabilizando un municipio y un gobernador que justamente se le paró de mano a Milei. Ojo con estas cosas. Esto, hay una frase que por el horario del programa no se puede decir, pero esto es más viejo que apoyarse en un portón. Y la verdad que es una receta que se ha repetido tantas veces que parece hasta ya muy ingenuo no darse cuenta. Alerta por la poca demanda hotelera para el fin de largo de Semana Santa en Mar del Plata. Rolando Dominé, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, compartió detalles sobre el nivel de reservas que está experimentando la ciudad de cara al próximo fin de semana de Semana Santa.
Dominé destacó que el mes de marzo ha presentado un bajo nivel de actividad con un promedio de gasto por visitante reducido. Si bien existen expectativas positivas respecto al fin de semana largo, prolongado por el feriado del 2 de abril, la mayoría de las consultas son para estadías de 3 o 4 noches, lo que no revertirá significativamente el resultado del mes. En cuanto al estado actual de las reservas hoteleras, el referente mencionó que la mayoría de los hoteles han superado el 50% de habitaciones reservadas. Sin embargo, este nivel de ocupación es considerado bajo en comparación con el historial de la ciudad con respecto a este fin de semana, ¿no? Aunque para algunos establecimientos puede resultar atractivo, Dominé, expresó su expectativa en que los hoteles de alta categoría como el Sheraton, el Provincial y el Costa Galana deberían superar ese promedio. Muy bien, el referente señaló que el periodo de 5 días de feriado ha impulsado viajes a destinos como Brasil, con influencia del tipo de cambio que según él no resultan tan dramáticas como hace un año. Muy bien, según Dominé, la gente ha preferido como destino Brasil. Muy bien, paro de colectivos para hoy, miércoles y mañana jueves. La UTA local confirmó un paro por 48 horas debido a la falta de acuerdo paritario. Y de esta forma, hoy miércoles 13 y jueves 14 va a haber paro de colectivos en Mar del Plata y en todo el interior del país. Por el panorama cada vez más complejo, por falta de acuerdo salarial, la UTA lamenta informar a la población que volvemos al paro porque necesitamos imperiosamente que nos escuchen y que nos den una respuesta a nuestro pedido. La UTA local aseguró que son presos del mal manejo de la conducción nacional de la UTA de Roberto Fernández. Bueno, la UTA local no está de acuerdo con la conducción nacional, pero de todas formas van a realizar paros. Paro para hoy miércoles y mañana jueves. Muy bien, dejamos aquí las noticias. Pablo, ¿qué te parece si vamos a la columna de Alberto Cortés? Javier Milei, un personaje oscuro con serias dificultades para socializar desde su adolescencia, producto de una niñez difícil, se obsesionó durante su paso como estudiante por una universidad privada por teorías económicas de la llamada escuela austríaca, que son consideradas marginales por la mayoría de los economistas. Más tarde fue despedido de otra, donde se desempeñaba como docente, por insultar y maltratar a sus alumnos que lo denunciaron. En estos días, al dar una conferencia en la escuela donde cursó sus estudios primarios, dio varias muestras más de su ineptitud para dirigirse, por lo menos, a este tipo de audiencias. Impulsado al estrellato televisivo por medios de comunicación vinculados estrechamente a intereses monopólicos, su estilo abiertamente disruptivo, o más bien irresponsable y violento, sintonizó con una parte enojada importante de la sociedad, especialmente jóvenes hartos de presenciar cómo los últimos dos gobiernos, de signos ideológicamente aparentemente contrapuestos, habían sido incapaces de mejorar, al contrario, más bien habían empeorado, el nivel de vida de la mayoría de la sociedad. En realidad, Argentina sufre desde hace muchas décadas una especie de empate hegemónico. Por un lado, un proyecto abiertamente consistente en concentrar aún mucho más la riqueza producida en pocas manos y empobrecer a la gran mayoría, financiado por grandes empresarios y medios de comunicación, en asociación con capitales extranjeros que son partes de esas pocas manos, y encuadrando al país en la total sumisión a los Estados Unidos. Este modelo compite con otro que no busca desplazar completamente a esas minorías oligárquicas,
pero que pretende obligarlas a compartir parte de sus suculentas ganancias con el conjunto de la sociedad, reduciendo tensiones sociales y generando un mercado interno que permita la supervivencia de empresas, muchas de ellas medianas y pequeñas, que no tendrían casi lugar en el esquema oligárquico. El Estado juega un rol esencial en la búsqueda de ese equilibrio social. Durante el siglo XX, después de la experiencia peronista 46-55, el primer modelo solo se pudo imponer a través de dictaduras militares, y cuando la lucha popular obligó a las Fuerzas Armadas a volver a sus cuarteles, siguió una desestabilización por medios variados de los gobiernos electos popularmente, hasta lograr volver a imponer variantes del modelo oligárquico. En 1989, en el contexto de una mutación muy grande del marco mundial, con la desaparición de la Unión Soviética como factor de contrapeso al poder norteamericano en el mundo, y quedando los Estados Unidos en dominio de todo el planeta, con muy pocas excepciones en áreas no determinantes económicamente, desde el propio seno de la fuerza política que había encarnado, con muchas contradicciones, la defensa del modelo basado en el mercado interno, el peronismo, se pasó a impulsar e imponer durante una década el modelo opuesto, más descarnado que nunca antes, a través del menemismo. La crisis del neoliberalismo menemista aliancista en 2001, sumado al surgimiento en América Latina de una fuerte corriente que cuestionaba la hegemonía norteamericana, con Chávez a la cabeza, permitió otra década de predominio de la tendencia más progresista, con fuerte desgaste al final tras la crisis mundial capitalista de 2008 y el conflicto del campo. La alternancia de otro ciclo conservador, con Macri a la cabeza, que mostró en pocos años lo ruinoso de una propuesta basada en el favoritismo a los especuladores, y uno supuestamente progresista de nuevo, pero aún más limitado ideológicamente que los anteriores y complicado además por una pandemia, una sequía y una guerra europea, sumados a cambios estructurales en la sociedad argentina, un avance mundial de la ultraderecha, incluyendo un diestro manejo de nuevos paradigmas comunicacionales, y la supuesta novedad, entre comillas, de la propuesta, entre comillas, libertaria, presentada inicialmente como un cuestionamiento a todos los que habían gobernado hasta entonces, crearon las condiciones para el triunfo electoral de Milei. Rápidamente, el líder del anterior ciclo conservador, Mauricio Macri, advirtió que Milei era la forma más viable de concretar el programa que él había comenzado a llevar adelante y trató de pegársele. Las excentricidades y recelos del presidente y su entorno, el carácter caprichoso de su accionar político y, muy en último lugar, un cierto prurito por aliarse con los que hasta la primera vuelta electoral eran, entre comillas, montoneros asesinos, la casta, etc., no le hicieron fácil la tarea. Pero tienen claro que el objetivo Macri 2015 es el mismo que Milei 2023. Ambos representan los intereses de los más grandes empresarios del país, aliados al capital extranjero, que buscan reducir todo lo que puedan la participación en la riqueza generada en el país de los trabajadores, formales e informales, pequeños empresarios, profesionales, etc., y acrecentar al máximo la de los empresarios monopólicos que son sus mandantes. Las únicas dudas y las discusiones entre ellos, FMI incluido, son si la torpeza y brutalidad de los métodos Milei no pueden generar una reacción popular que haga saltar por los aires el intento, tal como la resistencia peronista estropeó los primeros planes de estos sectores posteriores al golpe del 55, el Cordobazo y demás asos, los de Onganía, y el 19-20 de diciembre de 2001 terminó con la convertibilidad y la alianza. Milei sabe que cuenta, o contaba, a su favor con un 56% de los votos emitidos, 41% en realidad del electorado total, con encuestas que muestran a los que no votaron poco enamorados del gobierno en curso, y que pronto se diluirán, aún más rápido de lo que ya vienen haciendo. Tiene entonces poco tiempo para saquear el bolsillo y los derechos de los argentinos y congelar la situación para hacerla tan irreversible como pueda. La inflación es su principal arma que intentó impulsar al máximo desde la noche misma del balotaje, para de paso intentar culpar falsamente de la misma a su predecesor, a pesar de que él más que la duplicó. Vaciar al Estado de su rol de amortiguador, de la continua exacción que los sectores más poderosos de la economía realizan sobre los sectores más débiles, es una de las columnas principales de este plan.
De allí la satanización del Estado y del déficit fiscal, al que busca reducir recortando brutalmente todo lo que tenga que ver con aminorar desigualdades sociales. Desde cerrar universidades por su desfinanciamiento o directamente impidiendo que se abran nuevas, más cerca de los alumnos de localidades alejadas, hasta dejar de suministrar medicamentos a enfermos de cáncer y otras enfermedades graves a los que la libertad avanza no duda en asesinar en nombre de la libertad. El sistema de jubilaciones y pensiones es la pieza más grande de ese rol progresivo del Estado, y por eso inflación mediante ya logró robar a los pasivos bastante más del 30% de sus ingresos, y pretende congelar este despojo mediante nuevas fórmulas de reajuste que tengan en cuenta la inflación futura, pero que nunca permitan el recupero de lo saqueado desde diciembre, que exacerba lo que ya venían perdiendo. Amén de intentar privatizar nuevamente el sistema jubilatorio para crear otro jugoso negocio para los bancos y afines, como en la época menemista, cuando esos parásitos se quedaban con un tercio de lo que los trabajadores iban aportando para sus jubilaciones. Bajar los sueldos reales de los trabajadores en blanco es un segundo objetivo, que vienen persiguiendo a través de la no homologación por parte del Ministerio de Trabajo de acuerdos paritarios entre patrones y empleados que se acerquen al objetivo de recuperar lo perdido por la inflación. O sea, para los libertarios, los precios de los alimentos, medicamentos y demás pueden subir tanto como quieran los empresarios. A los salarios de los trabajadores, en cambio, el gobierno no lo dejará subir más allá de lo que le parezca. Precios libres, salarios encadenados por el Estado criminal. Para inmovilizar luego esta distribución regresiva de los ingresos que está generando y que resulta extremadamente difícil revertirla, Milei sigue pensando en la dolarización. Es decir, el gobierno, que pone prácticamente al tope de su decálogo con pretensiones fundacionales el equilibrio fiscal innegociable, aspira a cambiar nuestro signo monetario por el del país del mundo con el segundo más grande déficit fiscal del planeta. El primero es China, a la que dicho sea de paso, no parece irle tan mal económicamente, ya que es el país que más ha crecido en los últimos 30 años y que más gente sacó de la pobreza. ¿Será cierto que el déficit fiscal es la peor lacra de la economía de los países? La resistencia del pueblo argentino, terminando de despertarse los sectores que aún no lo han hecho, del sueño ficticio que un falso Moisés ofrece, es la única que puede poner límites a este saqueo. Ponerse de pie enarbolando un nuevo proyecto nacional que refleje de veras las necesidades de la enorme mayoría de la población, la única manera de romper ese empate hegemónico y que nuevos saqueos no avancen en el futuro. Muy bien. Pablo, ¿hay fuga de empresas del país? Bueno, hay que afirmarlo. Hay dos grandes movimientos de empresas. Por supuesto, la que más se destaca es Alemania, que prácticamente se están mudando las empresas a Estados Unidos. De Alemania a Estados Unidos. De Alemania a Estados Unidos, lo que está provocando una descapitalización de Alemania y con eso de toda Europa, porque la Unión Europea, el motor de la Unión Europea, el motor industrial, era Alemania, Sí. no otro. De hecho, ya Alemania ha entrado ya varios ejercicios en recesión, todo producto de lo que fue la guerra de Ucrania, que en definitiva la principal víctima fue la Europa continental. Todo indica que todo eso se trató justamente para perjudicar a la Europa continental. En otro momento vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero sí sirve como ejemplo para decir qué es lo que llevó las empresas alemanas a Estados Unidos. Primero, ahí no hay conflicto, no hay misiles dando vuelta, cosas por el estilo. Y como Alemania corta su relación con Rusia,
y empieza a comprar a Estados Unidos, pero mucho más caro. Entonces, como siempre decimos en este programa, la energía es la base de todo sistema productivo. Entonces, los norteamericanos a los alemanes le ofrecen energía abundante, barata y estable. Incluso hay empresas de Alemania que se han mudado a Estados Unidos. Muchas, y especialmente la tecnológica. Y no solamente eso lo grave, sino también el capital humano, profesionales, y se van de Alemania porque por el tema de la recesión, ahí tienen mejores oportunidades. No crean que la política migratoria de Estados Unidos es cerrada, es muy abierta hacia estos sectores, ¿no? Por supuesto. No buscan gente que te haga microchips. Claro. Y los alemanes lo hacen. Dicho esto, descripto este proceso de vaciamiento, hay que hablar del proceso de vaciamiento económico. Yo escuchaba hoy en la televisión que no entendían qué clase de gobierno capitalista es el de Milei, donde su principal víctima justamente fue el sector privado. Fueron afectados los jubilados, pero la víctima, la que cayó en el piso, sí, es la actividad privada. Muy interesante un par de notas que escuché de esta persona que tiene una empresa, que se encarga de lo que es subasta, Adrián Mercado, que lo dice claramente, y hasta dio el orden en que van a caer las distintas industrias. Sí, es verdad. De un ranking de 5, primero la industria textil, después la industria del calzado, después todo lo que es maquinaria, porque ¿qué es lo que dice? Él todavía tiene el mismo ritmo de subastas que tenía hasta hace 6 meses atrás, con una diferencia que antes las subastas eran para vender las máquinas que tienen, para comprarse máquinas nuevas, y ahora las subastas son para pagar indemnizaciones, para comer. Ojo, y con esto tampoco estoy disculpando las culpas de cada uno, porque la industria textil bastante mal se portó. Y la industria textil es importante en Mar del Plata. Sí, no, es importante ya. Tendríamos una industria menos. Pero digamos, estamos hablando no solamente de tejido de punto, que es lo que es Mar del Plata, sí, sino todo el complejo, que también no se portaron bien cuando lo tendrían que haber hecho, ¿no? Para fomentar de que no sucedan las cosas que suceden ahora. No, ¿a qué te referís? Con el aumento de precios, porque la verdad que la ropa en la Argentina era carísima, es cara. Injustificadamente. Es cara. Bueno, como decimos una cosa, también hay que plantear la otra. Ahora, se dio una noticia, la dio Gloria, sobre las pocas expectativas que hay al super fin de semana largo, donde entre fin de semana y distintos feriados estamos sumando prácticamente 6 días. Sí. 6 días. Sí. Ahora, cuando no se reactiva el turismo, o como por ejemplo la marca Volkswagen está informando que no va a invertir más, que no va a reanudar la producción en la planta de Pacheco, se quedan con Brasil nada más, van a seguir produciendo en Brasil. ¿Es porque Brasil es parte de los BRICS y nosotros no? Es por una... No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa cuando la actividad económica se detiene? ¿Qué es lo que sucede?
se ahorra energía. Y sí. Como dijimos recién, ¿a qué le hicieron a Europa continental? Le aumentaron la energía. Entonces la industria se va a Norteamérica o se va a China. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Encarecimos todo, encarecimos la energía, quitamos poder adquisitivo, así que tampoco tienen mercado interno. Se van. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero la Volkswagen puede producir en la Argentina, exportar y traer divisas. Eso podría decir alguno. Sí. Pero ¿eso le interesa a las petroleras, por ejemplo? Lo dijimos la semana pasada. Aparece como gran récord 648.000 barriles de producción diaria. Cuando Brasil te produce 3,5 millones diariamente. Es decir, que prácticamente si la economía, si la industria instalada en la Argentina estuviera a pleno, estaría consumiendo, como lo consumía hace algunos años atrás, 610.000 barriles diarios. La pregunta es, ¿qué es lo que exportás? No exportás nada, porque estás consumiendo acá. Y si bien acá lo cobran a precio de mercado, se pierden de las divisas. Que es lo mismo que pasa con la ganadería. La ganadería, si el argentino compra menos asado, mejor, porque lo puede vender. Lo puede vender al extranjero y hacerse de divisas. Entonces, porque acá nadie alcanza a entender, porque parece que es poco evidente, que por qué razón se aplasta la economía argentina, solamente se incentiva la producción primaria. Incentivar la producción primaria es netamente exportadora. Ahora, si vos generás industria en el país, toda la producción primaria se la termina consumiendo el mismo país, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Y cuál sería la idea, Pablo? ¿No A ser ver, un país yo no industrial? sé exactamente, porque un país industrial consume energía. Obviamente. De no consumir energía, y de acuerdo, digo, a aquel que lo quiera leer, son apenas 4 carillas, 5, lo tengo por ahí. No, son más porque están de doble faz. Son 12 carillas, tampoco es una gran cosa. Aquel que se digne a leer la ley de hidrocarburos se va a encontrar con que los productores, las petroleras, no solamente se encargan de sacar recursos, sino administrarlo y comercializar. Y a ellos no les interesa comercializar en la Argentina. De hecho, ahora el barril cayó a $80, $81 y pico. Recuerden que la Argentina para vender, y es tan poca la producción, 648.000 barriles diarios, que compensa a los compradores con un descuento de $10 el barril. Es decir, que nosotros estamos vendiendo a $71 el barril, para compensar el movimiento de flete de los barcos petroleros. Ahora, ¿quién es que hace caja con esto? Las petroleras. En el mejor de los casos, con un barril de 90 o $100, las provincias recibirían 18% de regalías, en el mejor de los casos. Con el precio del barril hoy en día y con el descuento de $10, las provincias petroleras deben estar recibiendo entre el 5 y el 10% de regalías. Por eso no se entiende cómo provincias petroleras estén dependiendo de los recursos del Tesoro Nacional
para subsidio, para subsidio del transporte y sueldo docente. Con esto no estoy defendiendo a Milei, ¿eh? Lo que yo quiero que me expliquen por qué razón. Yo no me imagino a Texas pidiéndole al gobierno nacional subsidio para el transporte. Tengamos en cuenta que las provincias del sur hay poca población. Sí. ¿Dónde se van los ingresos, las ganancias? No, es lo que te estoy diciendo. En el mejor de los casos son 18% de las regalías. A ver, ¿cómo se entiende que provincias petroleras precisen subsidios? No. Ahora, ¿qué es lo que dice Milei? Es que el problema es porque organizan festivales. Sí. No, el problema es el festival de las petroleras. Ese es el festival. Que se llevan los recursos, claro, y dejan en el país migajas. Claro. Ese es el festival de las petroleras extranjeras, no el de Lali Espósito. Porque si no, que me explique cómo una región petrolera necesita subsidio para pagar a los docentes y para subsidiar el transporte. Invito a cualquiera, está en internet la ley de hidrocarburos, que entre otros sancionada con las modificaciones sancionadas durante la época de Cristina. Y acá nadie entiende por qué razón pasa una cosa. Pasa que el país está organizado para el saqueo. Ahora, yo le escucho a Milei diciendo, no, porque la contratan al Espósito. Se llevan el 94% de la renta petrolera argentina. Pero ese discurso, Pablo, está hecho a propósito. Y está hecho a propósito por Milei, claro, por Fernández, por Macri, por Cristina, por Néstor, por Duhalde, por De la Rúa y así hasta Menem. Y podríamos ir hasta más lejos, porque la actual ley de hidrocarburos se sancionó en la época de Onganía cuando derrocaron a Ilia, porque Ilia había anulado los contratos petroleros, las privatizaciones que había hecho en su momento Frondizi. Entonces, cuando hablemos de las fiestas no son las fiestas populares de las cantantes pop. Las fiestas son de las grandes petroleras, como las mineras. A ver, provincias con recursos mineros solicitados por el mundo necesitan subsidio para el transporte. Digo, alguna vez alguien se va a tener que sentar a pensar y compatibilizar con cierta lógica. ¿Cómo provincias productoras de importantes recursos naturales necesitan subsidio al transporte? ¿Qué es lo que está pasando? Porque encima la mayor población se está alojando en provincia de Buenos Aires y a los suburbios de Cava. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué son los recitales de Lali Espósito? ¿O son los festivales de las mineras, de las petroleras extranjeras que vienen y se llevan todos los recursos? Esta es la cuestión de fondo. Es en definitiva la explicación de por qué razón la Argentina primariza su economía. Porque al primarizarla, al no producir nada, la poca energía que produce, porque estamos diciendo que Vaca Muerta es la cuarta reserva, hace 20 años ¿qué pasa con el petróleo que nos sale? 648.000 barriles diarios larga. No Vaca Muerta, el conjunto, no solamente convencional, sino también no convencional. Entonces, ¿de dónde están las grandes reservas? O por ahí son grandes reservas, pero es muy caro extraerlo, y entonces no vale la pena. Entonces, como el Estado Nacional termina subsidiando. Hay que entender el modelo, la lógica del negocio, porque cuando usted entienda la lógica del negocio, cuando aparezca la información, para usted va a aparecer todo claro.
No le interesa que la Argentina tenga trabajo. No le interesa, por esa razón se han desarrollado los planes sociales. Porque la idea es que no haya trabajo. ¿Por qué? Una Argentina desposeída de industrias, en un proceso que empezó en el 76, como dijimos al principio, con una guerrilla que se larga a la clandestinidad para justificar el golpe de Estado. Lo primero que hicieron es llevarse puesta la industria. Menem lo primero que hizo es llevarse puesta la industria. Y después Macri, después ahora Milei, y por ahí un poco el peronismo ha sostenido algo artificialmente, pero tampoco nunca fue las cuestiones de fondo. Y la cuestión de fondo es el saqueo. La idea del saqueo es que las producciones primarias, petróleo, gas, minería, agricultura, ganadería, exporten lo más posible. Y para que exporten lo más posible se tiene que gastar poca energía y nosotros tenemos que consumir poco alimento. Ese sería lo que vos estás explicando, la razón de nuestra pobreza. Ese es el modelo económico. Ahora, no me vengan a decir que las provincias tienen déficit, provincias petroleras tienen déficit, porque canta Lali Espósito. A veces las justificaciones y los argumentos son tan ridículos. A ver, provincias petroleras necesitan subsidio para el transporte. ¿Alguien se puso a pensar? Yo no hablo de hacer un estudio, póngase a pensar, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa con qué pasa con los récords de vaca muerta? ¿Qué pasa con la minería en el norte? A ver, ¿cómo puede ser que las provincias mineras, petroleras o productoras de alimentos tengan déficit porque va a cantar Lali Espósito? ¿Alguien puede aceptar semejante ridiculez? ¿Se puede ser tan tonto para aceptar ese argumento? A ver, que nadie piensa acá. Acá el tema, hoy ya se va Volkswagen. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir en Brasil, claro. Va a dar trabajo en Brasil. Sí. Otra empresa que no recuerdo el nombre también se va para Brasil. No, se van todas para Brasil. Todo lo que es industria se va para Brasil. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia del modelo brasileño y del modelo argentino? Que el modelo brasileño es industrial y el argentino, llevado por la política de dependencia, es nada más que proveedora de productos primarios. Y para que exista stock para vender afuera, es necesario que el argentino ni siquiera coma su propio arroz, que coma su propia carne o que haga girar la rueda de la industria con su propia energía. Es un poco lo que falta que se exprese. Acá, viste, con decir porque la derecha es mala y porque la izquierda es corrupta no alcanza. Acá hay que dar explicaciones que tengan un fundamento entendible. No podemos hablar de provincias productoras que tienen déficit fiscal porque hacen el festival del mate. Es tan ridículo ese argumento que realmente no sé por qué razón alguien lo tiene en cuenta. Acá es como dice bien del Frade, acá todas las políticas están dadas para que empresas extranjeras se lleven los recursos del país. Y la movida que se está haciendo en Santa Fe es justamente para consolidar
lo que tendría que ser el principal objetivo si hay narcotráfico. El control de los puertos. Los puertos los tiene que controlar el Estado. No, lo va a controlar el Comando Sur de Estados Unidos. Muy bien. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, difundió este martes la cifra del 13,2% del índice de precios al consumidor. De esta forma, el registro marca un descenso respecto al comunicado hace 30 días. De esta manera, el índice de precios al consumidor acumula un incremento del 276,2 interanual y un alza del 36,6% en el primer bimestre del año. Muy bien, la inflación de febrero 13,2%. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene por FM Graffiti 87.9. Como siempre nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Los Redondos, La Bestia Pop. Saludos para todos. Y no nos olvidemos que el viernes de 19 a 20, casi sábado. Muy bien.